Entonces, Claro. la evolución en cuanto a la moral y a la ética de cómo se conducen los experimentos ha sido impresionante a través de, sobre todo, el último siglo, ¿no? Porque todavía en la Segunda Guerra Mundial había cosas interesantes. Sí, de hecho, el gran acontecimiento que cambia completamente la forma de trabajar es la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se descubren las atrocidades que los alemanes cometieron en los campos de concentración, incluyendo experimentos masivos, crueles y dolorosos con seres humanos, que además no tenían ningún sentido científico. Muchas veces era una forma de tortura disfrazada de experimentos científicos, experimentos de congelación de personas o experimentos en los que les inyectaban agua de mar en las venas, ¿ya? Que no hay mucho que aprender de eso. Sencillamente era una forma de tortura disfrazada de experimentación científica. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muy pronto parten los juicios de Nuremberg, que fue una serie de juicios en los que los principales líderes e ideólogos del régimen nazi fueron juzgados. Y el primer juicio de Nuremberg fue el juicio de los médicos. Y en ese juicio, 12 personas que participaron de esos experimentos fueron enjuiciadas justamente por estos experimentos realizados con seres humanos, crueles, y el argumento que ellos usaron en su defensa es que no existía ninguna regulación que permitiera distinguir entre un experimento legal y uno ilegal. Y eso es cierto, no había una regulación con respecto a aquello. Y en ese momento surgió la necesidad entonces de tener un cuerpo de regulación, un cuerpo que regulara de manera transversal la experimentación biomédica, reglas que todo el mundo conociera y siguiera. Y en pleno juicio, un par de médicos estadounidenses redacta estas reglas, 10 reglas, que fueron conocidas como el Código de Nuremberg. Y entre ellas, por ejemplo, la primera regla es que la participación de una persona en cualquier experimento científico debe ser voluntaria. La primera regla bioética, pero fíjate que es interesante porque hasta ese momento los límites éticos del trabajo biomédico estaban establecidos por el propio investigador. Uh-huh. Era su moral, su ética, su lógica, el contexto cultural, ¿cierto?, lo que le permitía definir hasta dónde llegar. Y tal vez la única regla que existía era un aforismo, una frase en latín, que decía primo non nocere, primero no hagas daño, y que básicamente establecía que no había que hacer nada que pudiese causar más daño que beneficio al paciente. Si cualquier cosa que yo voy a hacer, una cirugía, un corte, un tratamiento, una extracción, lo que sea, puede causar más daño que beneficio, mejor no lo hago. Era una suerte de freno de mano, pero eso era lo único. Entonces el Código de Nuremberg marca el nacimiento de las normas bioéticas formales, pero el contexto en el que nace fue definitorio, porque muchos médicos, particularmente en Europa y en Estados Unidos, vieron el Código de Nuremberg como una suerte de código de comportamiento para médicos que eran bárbaros. O sea, básicamente esto para los nazis, no es para un médico como yo, que trabajo en un hospital, por ejemplo. Y por lo tanto, el contexto en el que nace el Código de Nuremberg actuó retrasando que estas normas fueran abrazadas por todo el mundo, porque se les miraba como algo que fue hecho para los nazis, fue hecho para ese tipo de médicos brutales, no para mí, que trabajo en un contexto distinto. Pero marcó el punto de inicio, y a partir de ahí, lentamente, se comenzó a establecer una serie de normas que culminan, diría yo, en Helsinki, el año 66, cuando se establece una suerte de Código de Nuremberg 2.0, que tiene más normas, que es mucho más claro, pero aún así, la adopción de las normas fue todavía bien elástica. Hay un caso muy famoso, que es el del que debe ser el dermatólogo más importante de la historia, que es Albert Kligman, que hizo experimentos en un contexto bien particular, y cuando a él le decían que sus experimentos no se ceñían a las normas de la bioética, él dijo una frase que se la repetía habitualmente a sus estudiantes, y él decía: las reglas no aplican a los genios. Él se autocalificó como un genio, y por lo tanto, al ser un genio, él se posicionó más allá de la norma. Él podía hacer lo que se le antojara, porque al ser un genio tenía que tener cancha abierta, y eso explica por qué Albert Kligman hizo la mayor parte de sus experimentos en cárceles, con una población
privada de libertad, pero además tremendamente vulnerable, en una serie de experimentos que fueron por una parte trascendentales para la dermatología, pero por otro lado que abusó de manera sistemática de una población particular, que eran además unas cárceles donde la mayor parte de la población era o afroamericanos o latinos, pobres, y por lo tanto en condiciones que hoy claramente son tremendamente cuestionables. Oye, una pregunta aquí. Esos códigos, la única lo único que hace que se sigan es el honor, ¿no? Y que alguien firmó. Inicialmente sí, ¿ya? Pero hoy ya no. Hoy los países tienen leyes donde estos códigos están incorporados, y en Chile, por ejemplo, existe la ley, una ley que define los deberes y los derechos de los pacientes. Y parte importante de la ley tiene que ver, por ejemplo, con el consentimiento informado y con la participación en estudios científicos. Y por lo tanto, hoy, además de ser un código exigible como parte de una investigación, porque, por ejemplo, en las universidades existen comités de bioética, los famosos IRB, Internal Revision Boards. Y esos comités de bioética, y yo lo sé muy bien porque durante 7 años parte fui de uno, ¿verdad? vicepresidente de un comité de bioética. Yo no lo soy, pero fui durante mucho tiempo, y nos tocaba revisar todos los proyectos de la universidad en los que participaran seres humanos o se utilizaran animales de investigación distintos a los humanos. Y teníamos que revisar cada aspecto del proyecto para garantizar que cumpliera con las normativas. Si ese proyecto no tenía la carta de aprobación del comité, ese proyecto no podía publicar sus resultados, porque cuando fuera a la revista a presentar los resultados, la revista le iba a decir, ok, acá participaron personas, ¿dónde está la autorización de su IRB? Y si no lo tiene, no puede publicarlo. ¿Qué pasa? Y de hecho, perdón que te interrumpa ahí un momento, porque tengo dos preguntas muy importantes al respecto de eso. Primera, ahorita está muy de moda traer tweets de hace 15 años para... Claro. Para todo. ¿Qué tal si en 5 años nos damos cuenta que estamos cometiendo un error en esos comités? Y hay un caso de alguien que te dicen, oye, es que lo que hicieron contigo en el contexto actual, 5 o 10 años después, la verdad es ilegal, esto y esto se puede haber hecho de esta otra manera, que ahora ya sabemos. Sí. ¿Quién aprobó esto? Híjole, Gabriel León. No. Es tremendamente interesante. Ajá. Las decisiones se toman teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, el estado del arte. Pero eso no le importa a la gente ahorita que quiere ver el mundo arder. Pero es importante, por eso es importante conversarlo, porque hay que entenderlo. Sí. ¿Te acuerdas que al principio de la pandemia nos decían los médicos que no usáramos mascarilla? Que no servían, que no servían, no eran útiles, en realidad había que desinfectar todo. Entonces todo el mundo desinfectaba todo y nadie usaba mascarilla y tampoco ventilábamos. Y varios meses después descubrimos, gracias a evidencia de muy buena calidad, tanto evidencia epidemiológica como evidencia de laboratorio, que este virus se mueve por el aire, es un airborne virus. Y por lo tanto, desinfectar superficie no tiene mucho sentido, y ventilar y usar mascarilla sí tiene sentido. Y los mismos médicos que nos dijeron en marzo del 2020 que no usáramos mascarillas, nos pedían en agosto del 2020 que por favor usáramos mascarillas. Y para muchas personas eso fue una contradicción difícil de entender. Bueno, eso tiene que ver con cómo opera la evidencia científica. Cuando tenemos mejores datos y tenemos mejor evidencia, podemos tomar mejores decisiones. Y hay una progresión en el tiempo. La evidencia de hace 10 años atrás no es tan buena como la evidencia de hoy. Pero hace 10 años atrás había que tomar decisiones. Y por lo tanto, la evidencia que existe y el estado del arte condiciona la forma en que se toman esas decisiones. Y se hace con la mayor información disponible del momento. Y eso determina las decisiones que se toman. Si 10 años después, gracias por ejemplo a un mejor microscopio o a un mejor método, descubrimos que la evidencia ahora sugiere que en realidad la recomendación tiene que cambiar, bueno, cambia en ese momento. Y ponerse a revisar con esa nueva evidencia en retrospectiva decisiones tomadas 10 años antes no tiene sentido, porque era información que no existía. Siempre la toma de decisiones va a tener esa carga, la carga de la evidencia nueva, pero esa información no puede ser utilizada en retrospectiva porque no existía. Es imposible pedirle a quien toma la decisión que se anticipe la evidencia, porque es conocimiento que no estaba construido.
y por lo tanto estás pidiéndole lo imposible al regulador. El regulador lo único que puede hacer es, con la mejor evidencia disponible en el momento, tomar una decisión. Y si 10 años después la evidencia cambia, porque hubo una revolución científica, tecnológica, o qué sé yo, bueno, habrá que decir, ok, la forma en que lo hacíamos hasta ayer ya no puede seguir, y hoy, teniendo en cuenta la nueva evidencia, hay que hacer esto otro. Y siempre teniendo en cuenta que 10 años después puede volver a cambiar. Estamos permanentemente entendiendo mejor el mundo. Y la construcción del conocimiento permite hacer aquello. Lo peor que podríamos hacer es decir, cuando aparece evidencia nueva, no cambiar. Y decir, no, porque hace 10 años atrás decidimos esto y así nos vamos hasta el fin del mundo. No, eso sería lo peor. Porque sí, o sea, aquí siendo un poquito abogado del diablo. Sí, claro. Por ejemplo, cuando decimos, ok, ya no vamos a hacer experimentos con seres humanos directamente, vámonos con animales, ¿no? Y hubo la industria del maquillaje, la industria de la belleza, la industria de la salud, o sea, hacían experimentos que ahorita son considerados crueldad animal, ¿no? Sí, claro. Entonces, esos cambios de paradigmas, o sea, los vamos viviendo según vamos entendiendo y siendo más sensibles como sociedad, pero también a la vez de que vamos teniendo alternativas nuevas para prescindir de ese tipo de experimentos. Totalmente. O sea, es importante esto. La experimentación con seres humanos hoy es fundamental.